Abre bien el oído y escucha, que Diego Medina te dará una cápsula de salud y equilibrio que te haga provecho. Hola, bienvenidos a todos. Hola, Andy Biur. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Hola. Creo que va a haber Bien, un gracias. Sí, pequeño claro, te desfase de sonido, pero trataremos de solucionarlo. Bien, Andrea Biur es nuestra psicóloga de cabecera. Ella es psicoterapeuta familiar y también está estudiando para ser médico homeópata. El tema de hoy, el tema de hoy son conductas destructivas y vicios. Primero empecemos con la primera. ¿Cuáles son las conductas destructivas? ¿Cómo yo reconozco una conducta destructiva en mí y después tal vez en otras personas que puedan estarla teniendo conmigo? Ok. Bueno, me voy a ir tal cual, como dice la pregunta, ¿no? Una conducta es algo que es completamente visible y estamos hablando de conductas, digamos, como medibles en dado caso, ¿no? Entonces, una conducta destructiva habla sobre acciones que el ser humano puede hacer que no le generan beneficio alguno, es decir, que van contra de su supervivencia o de su vida, van contra de sí. Esa es una conducta destructiva. Perfecto. ¿Y la diferencia entre una conducta destructiva y un vicio, cuál sería? ¿Qué sería un vicio? Prácticamente van muy de la mano. Sí, van muy de la mano. Por ejemplo, un vicio es, ¿cómo lo pongo? No es tal cual como una conducta porque hay niveles de vicios, por decirlo, o tipos de vicios. Por ejemplo, están los vicios físicos. Entre esos, pues los más comunes. Por ejemplo, el cigarro, el alcohol, alguna droga, etcétera. Okay. Cosas que físicamente te tomas y te modifican todo tu química ahí adentro, ¿no? Pero hay otro tipo de vicios que son más interesantes, bueno, a mí se me hacen muy interesantes, que no tienen que ver con consumo, sino que son vicios emocionales. ¿Sí? Entonces, los vicios físicos, pues todo lo que nos podemos meter en todos los orificios del cuerpo, inclusive, ¿no? Drogas, cigarro, alcohol, bla. Y las emocionales está, por ejemplo, la ira. La ira puede ser un vicio. Puede ser una virtud, ¿no? Pero puede ser un vicio. La tristeza es más como una emoción. Por ejemplo, si podemos ver algunos vicios emocionales, yo podría decir la soberbia, la gula, casi los 7 pecados capitales que la religión católica pone como pecados fuertes, son realmente vicios del ser humano. Okay. Que todos tenemos a diferentes grados. De acuerdo, esos son vicios emocionales, ¿no? Muy bien. Danos algunos ejemplos, por ejemplo, de conductas destructivas. Para saber si yo estoy realizando una conducta destructiva o si alguien tiene una conducta destructiva que realmente no es sana para mí y que tengo que también identificar, porque al fin y al cabo, si estamos en una sociedad y estamos en convivencia, pues necesitamos detectar si alguien está siendo destructivo hacia mí, ¿no? O si alguien es tóxico en mi entorno, ¿no? O sea, ¿cómo detectar que alguien tiene conductas destructivas o cómo detectar que uno es destructivo? Eso sí. Tiene que ver mucho con la forma en que una persona, digamos, crea su vida. O sea, si la persona, por lo general, siempre trae problemas, siempre le roban, siempre le ven la cara, se la pasan mintiéndole, y todo es así como muy oscuro y todo es demasiado dramático, pues ahí habla más bien de que no es que la gente sea mala, sino que esa misma persona lo que atrae es esa toxicidad que trae mental de que tiene creencias sobre la vida donde no existe lo bueno, todo el mundo es un hijo de la fregada, no confías en nadie. Si trae ese desmadre en la cabeza, lo más probable es que eso sea lo que se le manifieste. Pero ¿cómo identificar una conducta destructiva? Pues
cuando ves a la persona que no puede, que la voluntad le sobrepasa. O sea, un vicio tiene la connotación de destrucción de por sí. O sea, lo que hace un vicio y porque existe es para destruir. Pero así como existe esa polaridad de destrucción y vicio, está la otra polaridad de vicio y de virtud y construcción. Entonces, ambas siempre están al mismo tiempo. Para identificar que estamos más de un lado del péndulo, por ejemplo, ¿no? Del lado oscuro, por así decirlo, pues es cuando en la vida sientes que te da la fregada, cuando no puedes, cuando estás atorado. Puede haber un vicio emocional si no te estás dando cuenta, si no es que no te estás drogando, si no te estás metiendo esto, si no sé, puede haber que otras formas de vicios, ¿sí? Por ejemplo, hay vicios que tienen que ver con la comida, no necesariamente el vicio de comer de más, sino como inclusive el no querer comer. Ya estamos hablando de algo que es contra de uno. Ya. Yeah. Sí, entonces cualquiera de los dos puede ser un vicio destructivo. Por ejemplo, la anorexia, ¿no? Tanto el goloso la anorexia es un vicio. Ajá, el goloso ¿se considera así? No está catalogada como vicio, pero el vicio está también se le conoce con el hábito, y si uno tiene el hábito de no comer, o de la bulimia, de vomitar y cosas por el estilo, el alimento, pues, y si hace un hábito y un hábito, entonces se vuelve un vicio. Okay. ¿Sí me explico? Entonces como aquí una necesidad porque de hacerlo, como una rutina de hacerlo. Sí, la rutina, el hábito es un vicio. ¿Destructivo o constructivo? Porque una cosa es el hábito de disciplina, que nos ayuda a construir cosas, pero hay unos, así como hay disciplina destructiva, por así decirlo, ¿no? Todos los días me chingo un cigarro, un esto, el otro, y mi copita, y entonces, y bla, 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 y vomito, y pues estamos hablando que tiene un buen hábito, sí, no es que no pueda, tiene mucha voluntad, pero para otras cosas. Okay. Sí, es como medio truculento. Ok. ¿Y cuándo reconocer que esa actividad destructiva afecta a otros cuando estás realizándola, o tus vicios están afectando a otros, ¿no? Porque yo pienso, me imagino una persona que hace ciertas actividades, pues para ella, como lo que me estabas comentando, pues es una copa diaria, o 2 copas diarias, o 3 copas diarias, y para esa persona pues es una rutina, ¿no? Y es parte de incluso su ejercicio profesional, ¿no? Digamos, de alguna manera. Pero ¿en qué punto ya pasa la línea para afectar a los demás? Ok, te voy a dar 2 ejemplos, de un vicio físico y el otro de un vicio emocional, ¿no? Ajá. Del físico es mucho más fácil darse cuenta, porque digamos que el vicio que tiene esta persona es el alcohol en su organismo, a tal grado que hasta perfumes, alcohol etílico y todo se toma. Entonces, ¿qué pasa? El familiar que está con estas personas viviendo no se la pasa padre. ¿Por qué? Por todo lo que conlleva una persona que está desinhibida o dentro de estos efectos del alcohol, ¿no? Uh-huh. Llámese agresividad, y aparte depende en qué grado esté, etcétera. Entonces esta persona con la que está conviviendo, persona que ejerce con toda alevosía y ventaja el vicio, pues tiende a ser codependiente. Así se le llama, personas codependientes que no pueden como dejar a esa persona sabiendo que es algo destructivo y que les llega a afectar y a destruir, y siguen ahí. Hay probablemente una situación que inconscientemente les convenga que así sea, ¿sí? Un caso es estas señoras que mandan a sus esposos, sí, a rehabilitación y todo, y cuando llegan a casa, por más que ellos quieren echarle muchas ganas, qué sé yo, está el otro lado, ¿no? Que encuentras a la familia como intenta, y ahora ya no vas a tomar, y ahora ya no sé qué, y empiezas a ser tan paranoicos que lo único que hacen es que la persona vuelva a tomar. Entonces las personas, no les conviene a veces que la persona está completamente sobria, porque entonces tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? O sea, se necesita mucha claridad y mucha explicación, pues, para entender esto, pero no sé si se está explicando. Ese sería como el darse cuenta de que los está destruyendo desde el vicio físico. Sí, comprendo, y que a veces es más fuerte lo que ya habíamos hablado antes, lo de los lazos,
que esos vicios, ¿no? Y que esos lazos incluso son parte del vicio, ¿no? Son parte de la actividad destructiva de la familia, que se mantiene en un estado tal que siempre está con esos tipos de conductas porque, como tú me habías comentado antes, pues hay un beneficio, hay beneficios. Sí, hay un beneficio, inclusive se prenden con la persona que está afectada con el vicio, ¿no? Se estimulan mutuamente el vicio con la persona que ya, según esto, no quiere estar con la persona. Hay casos que no es así, que la persona definitivamente, yo te quiero sobrio forever and ever, y cuestan trabajo también y tratan de ayudar y salen. Pero en otros casos muchas veces es el inconsciente el que luego termina autosaboteando la situación. Ahora, un ejemplo emocional de un vicio, vamos a tenernos la ira, que es como algo muy, muy común o más fácil de explicar. Por ejemplo, podemos darnos cuenta que estamos con alguien muy iracundo porque cualquier cosa puede causarle una especie de explosión, pero esta persona está tan enojada que la forma en que la otra persona se va a dar cuenta que está siendo destruida por una ira es no nada más porque explotas con la persona, sino también porque la persona iracunda tiende a castigar al otro por alguna equivocación, como si se mezclara la venganza. Un ejemplo es, se le cayó algo de la cocina a la persona iracunda, ¿no? Y la otra persona está por allá y se enoja, y se enoja y explota, y menta todas, y por tu culpa, y la otra persona ni por aquí. O sea, ¿qué pasó, no? No, es que tú porque me llamaste, me trajiste, o no sé qué, o bla, 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 y empiezan gritos fuertes. Entonces, cuando esta persona iracunda tiende a culpar, a castigar, cuando ni siquiera otra persona tiene algo que ver, ahí estamos hablando de que hay un vicio a cierto grado, por ejemplo. Hay diferentes niveles, pero ese es como un ejemplo claro de la ira, porque con la ira tú sabes que son energía las emociones. Entonces esto, ¿no? Entonces lo puedes señalar de una manera u otra, ¿no? Con este ejemplo de la ira. Criticar. Para criticar, para diferentes cuestiones, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Por ejemplo, a diferencia de la pereza, que es otro, digamos, vicio emocional o psíquico, mejor dicho, tiende a no hacerla de pedo, todo lo contrario, ¿no? Entonces, se ahorra con el vicio de la pereza, en lugar de ir a la batalla, se lo ahorra. Entonces, con tal de que no se hagan las cosas más grandes, mejor me quedo callado. O mejor o mejor no le digo, o mejor me hago menso, o mejor lo que sea. Y eso también es un vicio. O sea, no te está ayudando, está siendo contraproducente contra ti. A lo mejor lo que necesita el perezoso es aprender a hacerla de todos, y el iracundo a bajarle 3 rayitas y a tomar conciencia antes de echarle la culpa a todo el mundo, y a no tomar responsabilidad o reconocer de que algo es equivocado en lugar de castigar o ver el error y andar criticando y estar tiqui como cuchita de palo. Entonces son muy polares, y estos dos, digámosle, vicios emocionales, que van pues de la mano de alguna forma. Sí. Uno el no hacer y el otro un buen de energía, ¿no? ¿Por qué empiezan a surgir? Porque esto solamente es la punta del iceberg, ¿no? Esto solamente es lo que se alcanza a ver por las personas o lo que alcanzamos a ver de nosotros mismos. Digamos que, híjole, así como que el origen, pues no te sé decir, pero supongo que es algo natural de la dinámica de la psique humana, porque esta psique humana necesita de esa polaridad para tomar conciencia. Si no nos enojamos, si no existiera el enojo, no podríamos hacer muchísimas cosas. El problema es que, o sea, lo que te quiero decir es, imagínate que lo que no existe en los vicios, más bien el mal uso de ese tipo de energía. Okay. El abuso de ese tipo de energía. El enojo te ayuda a sobrevivir, a moverte, a tener disciplina, a poner límites. Nos ayuda a enojarnos, por supuesto, pero el no saber dónde aplicar y canalizar esa energía es donde entra el problema. Entonces, esa emoción, lejos de ser enemiga, está bien. Lo que pasa es que ignoramos todas las posibilidades de manejarla, porque no nos educan
emocionalmente. Me Ese es un recordaste problema. esa intensamente Sí, la no es que caricatura, existe el ¿no? vicio. Que cada uno de estos monitos pues, tiene su función y son necesarias, ¿no? Pero en el momento en el que se salen de control Sí. o ya no está el otro para equilibrar al otro, entonces se hace un caos mental, ¿no? En la niña. Me encanta esa caricatura. Ajá. Sí. Sí, y en esa película la tristeza la necesitaba, no evadir, necesitaba ver y tocar para poder llorar a gusto y poder reflexionar, porque la tristeza tiene esa digamos, esa cualidad de ayudar a reflexionar al ser humano. ¿Sí? Los problemas y el humano se hace habilidoso porque hay que solucionar. Si no hay que solucionar, se le va al otro vicio de la pereza, en donde pues puro placer, vamos viendo qué comemos, no hago nada, todo que me guste, nada que me duela, ¿verdad? Claro. Entonces, te fijas, ese tipo de vicios, por así decirlo, pues agarrando el tema de que estamos viendo, nombrarlo así, pues es algo que todos tenemos a diferentes niveles. No existe alguien que no se pueda enojar a diferentes niveles. A lo mejor no explota, pero sí implota. ¿Y cómo evitar que estos se salgan de control? Exacto. ¿Cómo evitar que estos se vuelvan un vicio, una actividad nociva para nosotros y también que afecta a los demás? Pues algo que ayuda muchísimo es la autoobservación. O sea, el que tú, por ejemplo, Diego, te dieras cuenta que tú implotas en lugar de destruir a medio mundo, mejor me destruyo con tal de pues no sé, hacer la paz con los demás. Y el destruirte, el vicio lo haces hacia adentro. No quiere decir que esté mal. La cosa es, si tú te das cuenta de eso, la próxima vez que te enojes y te des cuenta de que estás enojado, porque ya hayas utilizado la observación, entonces en lugar de nada más comerte toda tu rabia, pues puedes sacarla de otra forma, no con los demás, pero puedes gritar en la almohada, puedes golpear la almohada, puedes correr, puedes caminar, o sea, puedes hacer muchas otras cosas para sacar la energía sin necesidad de destruir al mundo. Yo hago muchas pero tampoco así, o sea, porque esa es la situación, esa conducta destructiva. No, pues los mecanismos de defensa siempre van a estar, ¿no? Y es importante tenerlos. Sí. No, si no, quién sabe dónde estaríamos vueltos locos. Eso, lo que estabas diciendo, ponerme a correr. Yo me pongo a hacer ejercicio, me pongo a nadar, me pongo a bailar, intento meditar, incluso a respirar, a llorar. Es una de mis formas en las que mucho lo hago, que es una forma de hacerlo fluir y que salga de mi sistema. Excelente. Pues muy bien, tienes esa ventaja. Y es buscar estrategias, ¿no? Y cuáles nos funcionan más a cada uno para identificarlas y saber reconocer nuestros límites en cada uno de ellos. ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres? ¿Ves diferencias en cómo una persona tiene ciertas conductas a otra? Digamos que en los vicios psíquicos o emocionales no hay diferencia alguna, porque la psique no tiene diferencia de género, no está limitado a lo físico. Y los vicios físicos sí, eso sí hay diferencia, porque no es lo mismo el estómago de una mujer que el de un hombre. Entonces, sin embargo, el resultado de destrucción sigue siendo el mismo. Pero digamos que con lo que uno se pueda ingerir en ese aspecto, pues sí es diferente, pero realmente es casi igual. Sí. Y por cierto, ojo con el canalizar tu enojo con puros ejercicios, porque entonces nos vamos al extremo de nuevo de la vigorexia, que es la adicción al ejercicio. Estoy seguro que yo he caído en vigorexia, estoy seguro. Ahorita sí, no, porque me han controlado con el virus, pero no estoy seguro que sí lo he hecho. Sí, pero o sea, no está mal el ejercicio. ¿Te fijas? El problema no es que estés haciendo ejercicio. El problema es que te pases de hacer ejercicio. El problema no es tomar. El problema es que te pase la mano. Eso. O sea, esa es la situación. Sí. El punto es llegar al equilibrio. Y pues para llegarlo a veces necesitamos irnos el péndulo así, ¿no? Hasta llegar así. A propósito de este tema, estuve reflexionando en la semana.
y pensé, es que hay ciertos momentos en los que necesitas fluir ciertas cosas y entonces te agarras de una sola cosa, ¿no? Pienso que a lo mejor variar las formas de lidiar con ciertas situaciones, ciertos momentos difíciles, ciertas cuestiones mentales, podría ayudar el variar las actividades, los métodos de hacer fluir esas emociones y esas conductas, esos... Sí, o sea, el chiste es hacer sus propias técnicas de mecanismos de defensa, o sea, ya los tenemos y a veces inconscientemente. Por ejemplo, un mecanismo de defensa que te puede entender es el reírse cuando debería estarse alguien llorando, ¿no? Le dan una mala noticia a la conciencia y en lugar de llorar y tomarla, pues como es la situación, sí. Mejor se ríe así de ja, y la persona sabe que no se supone tendría que estar haciendo, pero es un mecanismo de defensa, porque aprendió a que le convenía hacer eso en lugar de llorar o en lugar de enojarse, porque cuando lo hacía pudo haber sido juzgada, porque cuando lloraba a lo mejor le dijeron que eso no debía haber sido, que era hombre o tonterías de estas. Sí me explico, o sea, hay cosas que nos van moldeando el cómo reaccionar a muchas de las cosas que nos pasaron, sobre todo de chiquito, cuando se nos rompían algo, la forma en que nos llamaban la atención para regañarnos o para decir que eso es algo normal o para explicar o para simplemente golpear, es muy diferente el mecanismo de defensa que se va a lograr moldear en cuanto a nuestras emociones, porque se hacen de acuerdo al no sé manejar mis emociones y se hace un mecanismo de defensa en automático. Pero es muy bueno el mecanismo de defensa. Si no tuviéramos mecanismos de defensa, nos volveríamos locos. De hecho, entre más mecanismos de defensa tengamos, más madurez, porque quiere decir que vamos buscando la forma de arreglarnos a nosotros mismos. Okay. Como se pueda, con las herramientas que se haya encontrado, ¿no? Sí. Y una persona que ya está inmersa en un vicio o en conductas destructivas. O sea, es terapia. Pero ¿y cómo empieza la persona a autoverse y entonces ya... porque pienso que debe de salir de la persona, ¿no? La búsqueda de la ayuda, porque no sé si a veces... Sí. De a fuerzas, nada, es muy cierto eso. Si la persona no quiere hacer nada al respecto, no va a pasar nada, va a seguir así hasta que ya de algo le ha de servir. De algo, porque tiene la connotación de que de algo nos sirven, de algo nos distraen, de algo nos sacan, de algo, ¿sí? Pero si la persona quiere hacer algo al respecto de verdad, pues entonces sí es importante que vaya a un tratamiento para revisar el vicio en sí. Eso y muchas otras cosas con las que van acompañadas, porque nunca es una sola cosa, nunca es un motivo de consulta, es toda una vida, toda una familia, todo un sistema, toda una psique impresionante, es todo un universo hermoso, cada persona. Sí, a propósito de este tema, para tratar de ligarlo al que podría seguir, tú dime si es mi liga una forma correcta de hacerlo, es identificar, por ejemplo, conductas destructivas. Vamos, identificar cuando estás con una persona que te aporta y cuando no estás con una persona que te aporta. Cuando estás en una situación que te aporta, cuando estás en un trabajo que amas, cuando estás en una situación que deseas, cuando estás viviendo tu sueño para estar sano mentalmente, para estar completo y que evites las situaciones de riesgo, para que evites esas conductas destructivas y los vicios al final. ¿Por qué no mejor te lo cambiaría a cómo saber que me estoy saliendo de mi centro? ¿Cómo saber si mis decisiones son buenas o malas? Ok. ¿Cómo? ¿Saliendo de mi centro? ¿Y cómo evitar salir de mi centro? No, yo como que intentaba ligar este tema con como un próximo tema que podría ser el estar realizado, sentirte feliz, el sentirte en equilibrio contigo, con las situaciones que vives,
con la actividad que realizas, con las amistades con las que estás, con... Entonces es más bien... Entonces no sería más bien cómo saber que estoy siendo pleno. Exacto, sí, porque yo creo que estar pleno evita todo esto que estamos hablando hoy, ¿no te parece? Ok, entonces ponle así el título, ¿cómo saber que estamos plenos? Y ya estructura las preguntas que desees y ya vemos qué onda, porque la verdad es que es muy importante saber si estamos felices o contentos, pero es muy buena la pregunta, ya la podemos desarrollar así, pero ¿cómo saber que estoy siendo pleno? ¿Cómo saber que estoy haciendo las cosas bien? ¿Cómo saber que decidí bien mi vida? Y que es parte, okay, sí, y que es parte de esta reflexión que te estoy diciendo, que creo que cuando estás en ese estado, no necesitas un montón de conductas destructivas, no necesitas un montón de vicios, no necesitas esto que estamos hablando hoy, cuando estamos en ese otro estado que veremos en el siguiente. Sí. Si lo quieres ligar, sí. Sí. Pues no sé, ¿te gustaría agregar algunas cositas al respecto de los vicios, al respecto de las actividades destructivas, de las conductas estas que estamos hablando? No, de eso creo que quedó claro. No sé si pero sí lo del tema que dices, creo que lo que quieres es como juntarlo, ¿no? O sea, eso como quiero dar un hacer. seguimiento. Uh-huh. Y okay. Sí, pero ya desde lo brillante, ya desde la luz. Uh-huh. Ajá, ok. Sí, me parece bien. Pues sí, la verdad no tengo otra cosa que decir, pero eso es ahorita lo que se me viene. Va. Sí, muchas gracias, mi Dieguito. Gracias a ti, Andy Viur. Nos vemos para el siguiente capítulo. Dejo los datos de Andy en la caja de descripciones. Sí. Gracias por ver Muchas video y nos vemos en el siguiente. Chao, bye.